Nos habíamos quedado el día martes, habíamos visto los mecanismos de defensa y nos habíamos quedado hasta el grupo 4, ¿cierto? O el grupo 4 logró exponer. Sí, el desplazamiento lo terminamos. Ok. Entonces, seguíamos con agresión contra el propio self, ¿sí, verdad? Así parece, Lick. Perfecto. Entonces, a ver. Ok, en el caso de... Por acá tengo... Estoy buscando ahorita, pero no encuentro. ¿Qué grupo es? Perdón, ¿quiénes son los integrantes del grupo? Es mi persona, Florencia Zúñiga, Scarlett y... Ay, me falta una. Tatiana. Ok, perfecto. Excelente. Entonces Tatiana. Ahí está. empecemos, Florencia. Lick, permítame que estoy buscando la presentación. Ok, si quiere la... Ok, no, tranquila. Ahorita yo ya logré establecerme correctamente y ya voy a empezar a compartir yo por acá. Bueno, no se vaya a preocupar. Gracias. Ok. Entonces, empezamos por acá. Florencia, son todos suyos. Listo, gracias, Lick. Yo Bien. recuerde que para no interrumpir, no enciendo mi cámara y de igual manera los demás, por eso es que no me ven el día de hoy, para no quitar ancho de banda y voy a estar silenciando el micrófono también para no estar interrumpiendo. ¿Ok? Ahí usted manda y me dice, Lick, adelante, Lick, atrás, etcétera, etcétera. Perfecto, Lick. Ok. Bien. Buenas tardes, compañeros. Pues nosotros nos toca la agresión contra el propio ser. Es una forma muy especial de desplazamiento y se establece cuando la persona se vuelve su propio blanco sustitutivo. Un ejemplo que le puedo dar, la compañera Orquídea dio un ejemplo, yo lo comenté, y otro ejemplo que me puse a pensar y digo, tiene que ver contra este mecanismo de defensa. No sé si ustedes escucharon la época de los emos, que ellos se maltrataban porque decían de que la persona que lo adoraba o que le decía que no sirve para nada, ellos se maltrataban a ellos mismos. Por ende, la persona con este mecanismo de defensa se maltrata ella misma con algo que no le gusta escuchar o que realmente la persona se sienta mal de dicha forma. Puede seguir. Bien, como les decía, entonces se utiliza más que nada cuando un desahogo que ellos mismos se lastiman, o por decirlo así, me lo merezco, es más que nada las mujeres, la mayoría de las mujeres lo utilizamos cuando nos enojamos con la pareja. Entonces automáticamente nos castigamos. Este mecanismo de defensa es muy utilizado bastante con personas que realmente somos un poco débiles. Al decir, la persona, en este caso que amamos, decimos de que, dicha persona nos trata mal, decimos que lo merecemos ese trato porque realmente no valemos. Sí, le voy a dejar con mi otra compañera, Scarlett, o la otra compañera, que me ayude con más ejemplos. ¿Siempre nos mantenemos ahí o adelantamos la diapositiva? Si gustan adelantar la diapositiva, no hay problema. Ok. Antes de que adelantemos acá, les quiero aprovechar para decirles algo con este tema. Uno de los temas más controversiales que creo que tuvimos el martes pasado fue con el tema de violencia doméstica. Ahí habíamos determinado que como tal la violencia doméstica no es simple, no es sencilla, es un fenómeno que tiene muchos procesos adicionales. Entonces uno creería como automáticamente de repente que si pensamos en la agresión contra el propio self, pensamos inmediatamente en violencia doméstica. Ustedes ya con la información que revisamos la semana pasada,
podrán estar de acuerdo que sí tiene un tinte de esta manera, pero no solamente es esto. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Adelanto el siguiente. No, ¿verdad? Solo es esta. Florencia. Ah, sí, realmente le mandé esa diapositiva, pero le dije a la compañera que si podían buscar Ah, más. ya, ya. Ok. Entonces, quiero ver si mis compañeras me ayudan con más ejemplos para que quede bien sobre este tema. Scarlett. Déjeme revisarme. No sé si Scarlett está conectada. Sí, escucha a Neidy, eso sí. No, Scarlett no está conectada. Y Navy. Y Neidy tampoco, porque yo sé que a Neidy le falla bastante el internet porque todas las clases entra Ah, ok. Entonces, 4 o 5 veces. Tiene que sí, echársela usted sola. bueno, ni modo, No, nada no, más no. hacer. Pero igual, yo la apoyo con algunos de los ejemplos. Vean. Uno de los elementos importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta es... Aquí estoy, licenciado. Ahí está. Ya está por acá. Hola. Vamos a ver. ¿Le escuchamos? ¿Le escuchamos? Ay, Lady? no, disculpen, es que mi internet no sirve y a esa hora se pone súper lento, me está sacando. Buenas Pone tardes, compañera, rebelde. licenciada. ¿Cómo nos estaba hablando la compañera? ¿Cómo estaba hablando la compañera? La agresión contra el propio self. Son agresiones que nos hacemos nosotros mismos. Usualmente cuando nos da rabia, irritabilidad, es más como la agresión que nos proporcionamos en contra de nosotros mismos. Para ello, algunos ejemplos es cuando golpeamos, tenemos cólera o tenemos rabia y golpeamos la pared o golpeamos la mesa, o nosotros de mujeres nos enojamos, nos frustramos y nos agarramos el pelo, nos jalamos el pelo o nos pegamos, qué sé yo, en la cara nosotros mismos. Cuando pegamos manotazos en contra de nosotros, incluso hasta peñiscones, como les decimos normalmente, o hasta podemos dejar de comer para castigarnos nosotros mismos. No sé qué más ejemplo podría, no sé si me entendieron. Creo que cubrió bastante bien todo el tema conductual, o sea, todo lo que nosotros podemos ver, pero también hay muestras de agresión contra el self que son un poco más elaboradas en el sentido de que, por ejemplo, digamos que usted, así como bien lo expuso, por un enojo se golpea contra la pared o se genera una lesión como tal y digamos que no, pues no requiere de mucha planeación, pero por ejemplo, algunos trastornos de personalidad como el narcisista, por ejemplo, o el límite, pueden llegar a generarse agresión contra el self, generarse lesiones, inclusive atentar contra su misma, no contra la vida, sino contra la propia percepción del individuo como tal y empezar a generar cambios en su propia conducta. Como por ejemplo, lo que usted dijo al final, como dejar de comer, por ejemplo, como que la persona empiece a generar por su propia cuenta un daño en específico hacia este tipo de acciones. ¿Se entiende? La agresión contra el propio self. ¿Vamos? ¿Dudas? Creo que no. Creo que la duda es por qué estamos teniendo clases el sábado en la noche. Así que vamos a tratar de robarles lo menos posible. Vamos a ver, siguiente grupo. Tenemos proyección y racionalización. ¿Quién es el grupo?
Solo estoy yo, licenciado. Ok, Marieli, démosle. La verdad es que yo no estaba como muy preparada porque no nos habíamos, sí lo leímos porque todas ahí vamos a exponer, pero bueno, ni modo. Nunca se está completamente preparada. Así que Sí, yo sé, démosle. ni modo, sí. A ver, empecemos con proyección. Ok, Lee. La proyección es un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otra persona lo que le pasa a uno mismo. Fue utilizado por Sigmund Freud a partir de 1895 para referirse específicamente a un mecanismo que observa en las personalidades paranoides o en sujetos directamente paranoicos. Dele, No, 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 porfa. no me No, inventes. voy a Tampoco, no, explicarlo, voy a tampoco así. explicarlo. Ok. Bueno, entonces la proyección es uno de los mecanismos más utilizados en contra de las amenazas. Eh, lo definimos como un mecanismo de defensa del yo, por el cual la mente inconsciente redirige las emociones. O sea que el desplazamiento, si yo tengo una emoción, la redirijo a otra circunstancia o hacia otro objeto, persona o situación. Imputando, dice, la responsabilidad de nuestros propios rasgos, sentimientos y conductas a otras personas o ambiente. Con frecuencia se utiliza este término como sinónimo de otro concepto psicoanalítico o de transferencia. Como lo dije antes, es un mecanismo inconsciente que redirige las emociones. Un ejemplo es cuando un niño es agredido en el colegio. No sé si me lo entendieron o lo explico mejor, pero un niño es agredido en el colegio y desplaza su ira mediante la agresión a otros niños en el colegio o a otras personas. Sí, le escuchamos. En la que los deseos inconscientes correspondientes a una situación relacionan del pasado, se reactivan y se transfieren, proyectándolos a una nueva constelación de relaciones presentes, como en el caso de la transferencia en el contexto de relación terapéutica. Ok, ahí es donde yo me quiero poner mucho más énfasis. Ustedes vieron ya en teoría 1, general, psicología general, que la proyección como tal es tomar características propias y asignárselas a un individuo, ¿cierto? En la mayor parte del tiempo, estas asignaciones son son falsas, en el sentido de, por ejemplo, yo sé que tengo ciertas dificultades o ciertas falencias y esto trato de proyectarlo hacia la persona que es muy probable que no las tenga. Es como muy rápido la explicación, como muy básica. Sin embargo, cuando ya lo empezamos a ver desde un punto de vista mucho más objetivo, debemos de entender de que el individuo no solamente proyecta conductas, proyecta deseos inconscientes, inconclusos, puede proyectar muchas veces fallas, puede proyectar deseos inconscientes con respecto a algo que no pudo haber hecho durante su juventud. La proyección como tal ocurre, es un poco más frecuente en el adulto. No quiero decir con esto que no ocurre en el niño, pero sí ocurre con mayor frecuencia en los adultos, ya que, pues obviamente es un mecanismo de defensa más elaborado, por ejemplo, más elaborado que la negación o que el infantilismo o la misma represión como tal. Por ende, entonces requiere de una mayor capacidad intelectual y sobre todo también de experiencias de vida, las cuales pueda proyectar. No sé si se entiende hasta acá. ¿Estamos bien? Yo quisiera, cuando empecé a leer
cuando empecé a leer la presentación de los datos que ustedes me mandaron, fue inevitable ponerle un nombre. Perdón. Fue inevitable ponerle un nombre y un apellido a este ejemplo que pusieron, ¿verdad? Y no solamente un solo nombre y un apellido. Los políticos como tal, ¿verdad? Incluso por ahí un acto fallido que hizo uno que dijo, es que lo que uno roba está bien, está mal, pero lo que otros roban sí está bien. No sé si ustedes recuerdan ese episodio vergonzoso de la vida política en Honduras. Entonces, la proyección como tal, ¿verdad? Es colocar, depositar, proyectar, de alguna manera transferir elementos de su propia experiencia hacia otro individuo. ¿Estamos? ¿Entiendes hasta acá? Sí, Perfecto. Vamos ahora a racionalización. Marieli, ¿se conectó alguien más de su grupo o todavía no? Claudia, Claudia. Licenciado, yo me conecté, pero es que mira que ya tuve un imprevisto. Me tocó viajar y bueno, estoy en la calle, pero igual puedo colaborar con la compañera. No hay problema. La escucho. No sé si me escuchan bien. Sí. Ok, ya continúo. Racionalización. Es una forma de negación que nos permite evitar el conflicto y la frustración que ésta genera. Ok, la proyección, ¿ves? La racionalización consiste en encontrar las justificaciones, ¿cómo le digo? Que sería como cuando a nosotros vaya, le voy a poner un ejemplo claro, podría ser cuando nosotros estamos estudiando y teníamos un examen y pues nos fue mal en el examen, entonces nosotros justificamos, racionalizamos y decimos, en este examen me fue mal porque yo no estudié y tal vez usted se pasó toda la noche estudiando y usted dice que no estudió y que le fue mal porque no estudió. Y en realidad sí usted se pasó desvelando, estudiando y pues le fue mal. Pero él, para no sentirse mal con él mismo, entonces él dice que no estudió, que por eso le fue mal. Porque la racionalización es que la persona justifica un acto que sería vivido como un conflicto. Y ahí es cuando entra en juego, cuando no conseguimos algo que se deseaba y se decide que en realidad tal vez no se deseaba. Sí, por ahí la racionalización también va muy de la mano con la formación reactiva que vamos a hacer. Sí, también. Okay. Puede pasar a la siguiente. Sí. Un ejemplo clásico en la literatura de la racionalización es el de la zorra que después de varios saltos no logra alcanzar las uvas y exclama, están verdes. ¿Qué pasó con ella? Las uvas en realidad no estaban verdes. El problema fue que ella no las pudo alcanzar. Entonces ella, para no quedarse con aquello que no pudo, entonces ella racionaliza y dice que fue que estaban verdes las uvas y que por eso ella no las pudo bajar. El del joven que va a una fiesta y aduce que no baila porque se suda, pero realmente no sabe bailar y teme hacer el ridículo. Lo mismo pasa con él, ¿verdad? Que él dice que no baila, estas personas son como que ponen pretexto que porque por esta razón y tal vez es porque no lo pueden hacer, porque ahí está él, ¿verdad? Él dice que él no baila porque suda, pero la realidad es que él no sabe bailar y por eso no baila. ¿Qué es lo que estas personas, esta defensa le permite a las personas aceptar las cosas con un mínimo resentimiento? Aunque, bueno, en realidad no es malo racionalizar, ¿verdad? Pero racionalizar en excesivo podría llevarnos a que todo lo racionalicemos, hasta lo malo, a que lo malo nosotros lo consideremos, no es tan malo y así. ¿Sí me entiendes? Exacto. Aquí quiero... Licenciado. Sí, dígame. También este mecanismo
la persona intenta reducir su ansiedad a través de argumentos y excusas racionales. Exacto. Muy bien, María. Ellos les ayudan a aceptar una realidad que a sus ojos tal vez no es aceptable. También otro ejemplo claro creo que podría ser el de un estudiante que reprueba una materia y acusa al profesor de tenerle manía, y a lo mejor no es eso, sino que él argumenta eso para poder reducir, digamos, su ansiedad y todo eso. Ese es mi ejemplo clásico, no el de la zorra y las uvas. Ese es mi ejemplo clásico. Vean, la racionalización, al igual que el proceso de proyección, es un mecanismo de defensa bastante elaborado. Sobre todo, recuerden, el mecanismo de defensa, la base es, existe un elemento ambiental que está generando un proceso ansioso en el individuo que genera un desequilibrio en esta persona y por ende necesita echar a mano de las herramientas que tiene entonces dentro de su paquete de herramientas. Por ende, trata entonces de generar una explicación lógica para sus propios procesos mentales. Porque sería feo para una persona decir, pucha, la verdad es que yo soy tonto. Perdí el examen porque soy tonto. No, ¿verdad? Nadie dice eso. O por ahí alguna persona de repente con más dificultades de autoestima que mecanismos de defensa podría decir esto. No es que yo la verdad es que soy tonto. No, yo no nací para estudiar. Yo no nací para esto. No, porque sería completamente ilógico para su propia percepción, porque atentaría realmente para su propio autoconcepto. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta aquí? Pucha, me preocupa. Sí, lo entiendo. Ah, ahora sí ya me abren todo. Vaya, pues. Ok. Seguimos con el siguiente. Vamos con rendición altruista ahora. A ver. Aquí, por cierto, al grupo que le tocó la rendición altruista les invertí un poco el orden de las diapositivas para que hablemos primero de altruismo, los tipos de altruismo y luego generamos el proceso del mecanismo de defensa como tal. ¿Quién era el grupo? Un segundito, voy a revisar. Ya que no les gusta participar de una vez, reviso quién es la persona. ¿Quién es el grupo? Tenemos a Hansi, Ángel y Nelly. Que me pareciera que no lo veo. Bueno, Sí. Ángel ahí está. Sí, aquí estoy. A Hansi no la veo. ¿Y a Nelly? Mire, me dice Hansi que ella tiene problemas con el internet y Nelly, como está en España, creo que no se ha dado cuenta de que hay clase en esta hora. Son como las 3 de la mañana ya. Bueno, Ángel, emprenda. Ok. Bueno, vamos a hablar, compañeros, buenas noches, de lo que es rendición altruista y vamos a ver un concepto general que habla que es una forma de proyección que parece a primera vista lo opuesto. La persona intenta llenar sus propias necesidades en forma vicaria. Esto, cuando vemos este punto, se refiere a personas que, bueno, yo creo que uno de los ejemplos podría ser la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Como la hemos conocido, que es una persona que de repente no pudo tener sus propios hijos, entonces se dedican a cuidar a otras personas, a hacerle bien a otras personas y a reflejar quizás lo que no pudieron en un ser querido
que quizás un hijo que ya pudo tener, entonces ella viene y adopta a otras, a otras personas para reflejar ese carisma. En la siguiente diapositiva se habla de que Freud fue el que escribió por primera vez el concepto en la teoría de la libido y el narcisismo. Ana Freud acuñó la expresión renuncia altruista para describir la psicodinámica del comportamiento altruista en un grupo de sujetos inhibidos y mostraban impulsos de origen neurótico al hacer bien a los demás. Entonces estas personas quizás con su familia a veces no son tan afectuosos, pero se muestran bastante afectuosos con otras personas que no lo son. Entonces de alguna forma se mira como una necesidad del ser humano de mostrar cariño. Incluso hay personas que, por ejemplo, las personas que son a veces delincuentes no se pueden relacionar con las demás personas, pero nosotros miramos que con una mascota, con un perro, con un perico, desarrollan esa necesidad de ofrecer afecto, ¿verdad? Y lo mismo de recibir. Entonces, miramos este tipo de personas que quizás no son muy sociables con otras personas, pero que sí existe aquella necesidad interior de ser querido y de querer. Entonces, ese afecto lo demuestran de esta manera. En la siguiente diapositiva, hablamos de lo que es el altruismo. Es la conducta humana que consiste en brindar una atención desinteresada al prójimo, aun cuando dicha diligencia atente contra el bien propio. Puede entenderse, por lo tanto, el altruismo en lo opuesto del egoísmo. Nosotros, cuando hablamos del altruismo, no es como los políticos. Los políticos a usted le llevan una bolsa de cemento, quizás que alguien se la regaló, una bolsa solidaria, ya quieren hacer los héroes de que le resolvieron la vida, pero no se refiere a eso. El altruismo es dar desinteresadamente. Como bien lo dice acá, a veces la persona altruista a veces no tiene, pero él se pone en los zapatos de la otra persona y mira la necesidad que tiene, entonces viene él y comparte, incluso a veces quedándose sin nada. Entonces por eso puede entenderse por eso aquí la información nos dice que a veces se entiende como lo opuesto del egoísmo. Entonces el egoísmo, recordemos, que es la persona que se enfoca en su propia necesidad, en atender sus necesidades, y a veces no le interesa los demás, o con tal que él esté bien, entonces no le importa a los demás. En la siguiente diapositiva nosotros miramos, bueno, hay los 4 tipos de altruismo, y aquí en esta diapositiva que estamos viendo da un concepto breve de lo que es, por ejemplo, el protoaltruismo. Altruismo tiene raíces biológicas y puede ser observado en los animales, en los humanos. El protoaltruismo incluye la crianza, la protección, tanto materna como paterna. Ya les había, en este caso, hablado, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta, que fue una persona que no tuvo hijos. Y miramos algunos animales, creo que esto se llama, licenciado, lo que es la impronta, esa necesidad de que miran a un cachorro tierno, indefenso. Incluso en los leones lo hemos visto, que a veces encuentran a una cría botada de una presa, entonces vienen ellos y de una forma maternal lo empiezan a cuidar y a proteger. Está la otra, que es el altruismo generativo, es el placer no conflictivo en auspiciar el éxito y el bienestar de otro. Entonces, aquí es cuando la persona celebra los logros de otro, y aunque quizás la persona no le haya ido bien, pero su alegría también es que otro es feliz, y eso es lo importante en este caso. El altruismo conflictivo ha sido arrastrado al conflicto, pero en el cual el placer y la satisfacción del otro
un sustituto de representación del sujeto se disfruta verdaderamente. Entonces, las personas siempre en este tipo de altruismo, nosotros miramos siempre hay un elemento que aquí está fuera lo que es el egoísmo. Siempre estamos celebrando los logros de las otras personas. Yo creo que a la larga, si nosotros lo miramos desde el punto de vista social, a nosotros quizás podríamos decir no nos interesa lo de los demás, pero a la larga nos debería interesar, porque si alguien le va bien, si alguien es próspero, si alguien tiene éxito en su negocio, ya es una persona menos que va a dar problemas a la sociedad. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, una persona que fracasa, lo despiden del trabajo, no le va bien, quizás se podría convertir en un asaltante. Entonces, el altruismo en todos los sentidos siempre se enfoca en disfrutar de lo que los demás hacen. En la siguiente diapositiva hablamos del pseudoaltruismo. Se origina en el conflicto y sirve como mecanismo defensivo que oculta el pseudomasoquismo subyacente. Conlleva un esfuerzo para defenderse en la agresión profunda y la envidia, así como la necesidad derivada de exigencias superioristas, de sufrir de una víctima. En el pseudoaltruismo no existe auténtico placer en el éxito o placer de otro. Entonces, aquí nosotros lo miramos desde un punto de vista muy diferente de los anteriores, ya que en este caso, quizás la persona, el licenciado, no sé si vamos bien en este sentido, me corrige, quizás no celebra tanto lo que es el éxito de los demás, sino que se centra en su propio éxito. Quiere que le celebren sus éxitos y que los demás lo miren como el héroe, como la persona sensación, el que quizás le va a llevar la respuesta a todos los demás sobre lo que él está haciendo. Así es, recuerden un tema importante del altruismo. El altruismo tiene dos puntos importantes. Uno es el elemento de dar, o sea, y no me refiero a dar cosas materiales, puede dar tiempo, gestos, expresiones, etcétera, etcétera. Pero la segunda parte es el retorno, o sea, es lo que este tipo de actividades se realizan sin ninguna necesidad o sin ninguna expectativa de recibir algo a cambio. ¿Sí? Entonces, eso es algo importante. En el caso del pseudoaltruismo, eso no ocurre. En el caso del pseudoaltruismo, se hace la acción igual que el altruismo, pero aquí se espera algo. ¿Sí? Aquí se espera que realmente se reciba una retribución. No se hace la actividad solamente con el hecho de procurar el bienestar de los demás, sino que yo quiero recibir algo detrás de esto. Y aquí es donde se aloja el mecanismo de defensa. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Okay. Muy bien. El siguiente, licenciado, del altruismo psicótico, es definido como las formas a veces extravagantes del comportamiento cuidador y la consecuente autorrenuncia observadas en individuos psicóticos, frecuentemente basados en fenómenos delirantes. Se aprecia en individuos cuya creencia delirante les lleva a dañarse o sacrificarse a veces de manera extravagante por el bienestar de otros. En algunos casos, nosotros hemos visto ejemplos en algunas sociedades donde una persona quizás está cansada digamos, de la violencia, entonces vienen ellos y quizás se quitan la vida de una forma muy, muy drástica para llamar la atención de la sociedad y ponerse ellos como ejemplos de sufrimiento. Nosotros, por ejemplo, miramos bueno, Gandhi no es un ejemplo de esto, pero vaya, por ejemplo, Gandhi fue un hombre en su cultura, incluso a nivel mundial, muy reconocido,
pero un ejemplo de él hubiese sido, por ejemplo, que él, después de que todo el mundo lo conoció, de que cuáles eran sus intenciones, su forma de pensar, viene él, digamos, se quita la vida. Y él dice, yo me quito la vida para que todos miren que yo no estoy de acuerdo con el sistema que está actualmente en la sociedad. Entonces, eso causa conmoción en toda la sociedad, y la persona, aunque se quitó la vida, aunque murió quizás de una forma dramática, la persona ya queda como un ejemplo, y quizás la intención de la persona no era tanto él hacer, sino convertirse en un símbolo. Por ejemplo, aquí tenemos a Berta Cáceres, que quizás la intención de ella no fue quitarse la vida, pero quizás una persona hubiese dicho, a veces nosotros escuchamos la noticia que dicen, miren, yo denuncio tal cosa, y si me quitan la vida, es fulano de tal, dicen. Entonces, pues nosotros podríamos decir que es un ejemplo de altruismo psicótico, porque la persona quizás está pensando de una forma bastante dramática, drástica o negativa sobre su vida, de ponerse como un ejemplo de que si algo le pasa, fue porque él denunció algo y fulano de tal es culpable. Yo les quiero poner un ejemplo, porque existe en los anales de la historia, en los años 60, un monje budista. Ustedes saben que dentro de las religiones la inmolación como tal es parte como de un pago de una penitencia, ¿no? Como por ejemplo en la religión católica se rezan Ave María, se rezan o se realizan oraciones tantas veces como para tratar de purgar sus pecados, ¿no? Entonces, la inmolación como tal puede ir desde esa forma hasta realmente generar daños físicos a su mismo cuerpo. Entonces, en los años 60, en Vietnam, un monje se prendió en fuego en contra de para generar una protesta en contra del régimen, porque era más o menos por ahí los años que estaba ocurriendo también lo de la guerra de Vietnam, entre otras cosas, y por eso es como un altruismo de esa manera, pues esa es como la máxima expresión, llegar a la pérdida de la vida misma para alcanzar un fin o generar un cambio. ¿Estamos? ¿Entienden? Sí, exacto. Ok, digamos. En la siguiente diapositiva, nosotros, bueno, miramos los contextos donde es utilizado el altruismo. En la siguiente diapositiva, Lee. Correcto, anterior. Bueno, aquí habla de las organizaciones benéficas. Son una forma de manifestación de la solidaridad típica de nuestra época. En pos de fomentar, muchas veces los gobiernos crean incentivos para participar en ellas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aunque los gobiernos ofrecen incentivos, nosotros en este caso no lo miramos como un acto de altruismo, porque cuando un político hace vaya, por ejemplo, hace un tiempo, aquí por mi colonia pasaron del Partido Nacional diciendo, fíjese que estamos regalando cemento y estamos regalando un metro de arena, por favor anótese en esta lista. Entonces, cuando revisé el reverso nosotros miramos como un acto bueno, ¿verdad? Que están haciendo. ¡Wow! ¡Qué nivel! Pero cuando revisé el reverso de la hoja, estaba diciendo que la lista que estaba firmando era para aceptar que el actual presidente de la República se reeligiera. Entonces yo me imagino que llegaron por todas las zonas del país con diferentes temas, regalando quizás, estamos regalando bolsas solidarias, anótese, esta es la lista, coloque su nombre, su número de identidad y firme, pero no sabían que al siguiente reverso decía que era aceptando que él quedara como presidente de 4 años más. Entonces, esto no se puede considerar como altruismo, porque el altruismo ostenta, bueno, en este caso este tipo de actos ostentan contra los principios del altruismo, que es sin cambio de nada, es simplemente dar algo para beneficio de los demás, pero sin recibir nada. En la siguiente diapositiva, en la religión cristiana, Jesucristo es el ejemplo máximo del altruismo. Su acción fue la de dar vida
por sus hermanos en la tierra y luego permitió que los crucificaran únicamente para la salvación de ellos. Nosotros miramos, por ejemplo, que en este caso Jesucristo vino y él expuso, por ejemplo, el problema que el ser humano tenía. Y él dijo, aquí la única persona que les puede salvar soy yo. Entonces viene él y se ofrece como un sacrificio. Y él dice, todo el que acepte ese sacrificio que yo hice, entonces puede lograr llegar al cielo. Entonces nosotros miramos que por excelencia Jesucristo bueno, es el mejor ejemplo de altruismo. Entonces incluso cuando los personajes que lo tratan de imitar, papas, los grandes personajes en las sociedades a veces quieren imitar el ejemplo que él hizo. Muchas veces ellos lo hacen con una intención de quizás de alcanzar un voto, de ganarse la confianza de las personas, pero en este caso nosotros miramos que Jesucristo lo hizo no importando que no confiaran en él, no importando que no lo quisieran, porque el altruismo se enfoca en eso, no es para que me quieran, no es para que me quieran, no es para ser famoso, sino que es para que estas personas reciban un beneficio y no importa si me lo agradezcan o no, esas personas están recibiendo un beneficio. Entonces el altruismo específicamente consiste en eso, no es que yo espero recibir algo, sino que los demás reciban un bien. En la siguiente diapositiva, estamos hablando del otro, porque nos tocó en este caso dos solo temas. vamos a hacer una pequeña pausa aquí, porque, perdón, la idea no es que ustedes piensen que el altruismo es malo. Perdón. No quiero que ustedes piensen que el altruismo es malo, ¿ok? Quiero que empecemos por ahí. A ver, voy a empezar a preguntar. A ver, Karen, está por ahí, Scarlett, Nelsie, ¿se entiende? Sí, Sí. Ok, no quiero que piensen que el altruismo como tal es algo malo, ahí, ¿no? Ya el Lick dijo, ¿verdad? Ya nunca más voy a volver a donar, pero ni una bolsita de nada, pues, no, sino lo difícil viene cuando el individuo como tal genera un proceso de autoanulación, o sea, cancela sus propias necesidades por encima de la de los demás, pero sobre todo tratando de generar un proceso de retribución hacia sí mismo, casi como en un proceso compensatorio para generar entonces la autoaprobación y también darse un valor hacia sí mismo. ¿Florencia? Cada caso es como que dice, la felicidad de otro es mi felicidad. Sí, o sea, yo no quiero decir que eso sea completamente malo, o sea, el altruismo como tal, o sea, bajo sus ideales de donde nace, realmente es algo positivo. Y también es algo inherente a la misma personalidad del ser humano. ¿Sí? No quiero que vayan a pensar que el altruismo es malo, sino que el altruismo, o mejor dicho, el pseudo-altruismo, esperando una retribución, esperando un resultado que venga de vuelta, es donde realmente se convierte como un mecanismo de defensa. Porque ya no solamente utiliza la acción como tal, sino que espera algo a cambio y aparte de eso, también recibe la autoafirmación y la mejora de su propio autoconcepto. ¿Vamos? ¿Dudas? Exacto. Gracias, Lick. Sí, me parece muy, muy interesante su punto de vista, porque como usted lo dice, el altruismo no es negativo, sino que bueno, quizás todo lo deberíamos practicar. A veces me gusta bastante cuando hacen algún evento en la televisión y viene alguien y dice, o dice el mismo presentador, hubo una persona que donó 1.500.000, no quiere que den su nombre, a esa persona no le interesa que lo reconozcan, él simplemente, el interés de él es ayudar. Ese es el altruismo, y el pseudo-altruismo, como dice el licenciado, es como el caso de los políticos, que en ese caso ellos intentan regalar algo, pero siempre hay un beneficio detrás quizás de ese intento de
de aparente donación que hacen o de repente acto de bondad. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como pseudoaltruismo. Exacto. Entonces, sí, entonces vamos a continuar con la segunda parte, que es el trastorno de personalidad. No, aquí seguimos con formación reactiva. Ahorita solo estamos con mecanismos de defensa. Ok, está bien, licenciado. Usted está a cargo de formación reactiva también, ¿no, verdad? No, estamos con el trastorno de personalidad narcisista. No, pero ese empezamos el martes. Ok, El está bien. siguiente grupo que tengo acá es el de Héctor Moreno, Marjorie Romero y Jessica Lari. Con formación reactiva. A ver. Aquí estamos. A ver. Aquí está. Adelante. Bueno, yo voy a comenzarle. Bueno, dice que la formación reactiva es un mecanismo caracterizado por la adhesión a un pensamiento contrario al que ha sido reprimido de alguna manera. Este mecanismo de formación reactivo se forma y tiene lugar en el inconsciente y las personas no se dan cuenta de que lo han desarrollado. Bueno, este tipo de mecanismo de defensa, suele causar alteraciones en la estructura de la personalidad de las personas y esto hace que las personas se encuentren como en un estado de alerta y sientan como que si en todo momento están en peligro y que este peligro puede llegar inclusive a destruirlos, lo que también lo lleva a tener o sentir como fuertes impulsos que lo llevan a actuar de cierta manera. Y lo que a ellos los delata es como una manera exagerada de actuar ante un sentimiento que, como se menciona en la diapositiva, es algo inconsciente, pero igualmente pues es su reacción, ¿verdad? Un ejemplo que a mí me ayudó mucho a comprender más esto es, bueno, yo vi un video en una red social que salía un muchacho hablando sobre, él es gay, entonces él sabía hablando y contando una de sus experiencias, porque él decía de que, hablando de personas en específico, ¿verdad? Decía de que habían ciertas personas que a él le decían como comentarios muy hirientes por su orientación sexual y lo hacían sentir como mal, le decían, pero infinidad de cosas, le mandaban mensajes y dice que son personas que él pues por ser una figura pública, ¿no? Pero que al final resultaba que esas personas sentían algo por él. Entonces, en este caso, vendría siendo como este tipo de personas que tienen comportamientos homofóbicos, pero comportamientos, o sea, que vienen siendo como exagerados hacia las personas que son de diferente orientación sexual, pero que en realidad sienten ellos como el mismo tipo de atracción por esa persona. En este caso, él que es gay, esas personas sentían atracción por él. Entonces esto lleva a que prácticamente ellos tengan un comportamiento ante este sentimiento en el que pues estos comportamientos exagerados son lo que más los delata, pues como les había mencionado anteriormente. Recuerden por aquí algo importante con respecto a este mecanismo de defensa en específico, que es un mecanismo de defensa primitivo. ¿Ok? Esa es una de las clasificaciones más importantes. ¿Qué me refiero con que es primitivo? Que también pues no requiere de un proceso intelectual bastante amplio. Por ende, el comportamiento, el pensamiento del individuo que toma en cuenta o que utiliza este mecanismo de defensa como algo cotidiano, realmente no va a tener la cantidad de
capacidad intelectual como para poder generar su propio proceso de insight. Por eso tenemos un individuo como mencionaban, que realmente es un individuo totalmente cerrado ante lo que plantea el individuo, ante lo que plantea el medio ambiente, y sobre todo su conducta es algo totalmente opuesto. Siempre, a ver, vamos de niveles a niveles, ¿verdad? En teoría uno, cuando yo la he dado, les he dicho, ¿ustedes recuerdan el Chavo del Ocho? Creo que todo el mundo, bueno, creo que no existe una persona en el planeta entero que nunca haya visto el Chavo del Ocho. Entonces, cuando llegaba Kiko con algo, con un juguete, una comida o algo que llamaba la atención y le ofrecía, y le decía, ¿querés? Sí, le dice. Ah, pues no te doy. Ah, pues de todos modos ni quería. Es como algo bien sencillo verlo desde esa óptica. Pero cuando empezamos a hacer análisis de rasgos de personalidad ya más asociados bajo esta óptica, ahí es donde realmente se vuelve complicado. Entonces debemos de empezar a ver la personalidad del individuo, no solamente desde la conducta, sino que me gustó mucho el ejemplo que ellos ponen. Por ejemplo, este ejemplo que decía acerca de un individuo como tal, ¿no? Que no estaba de acuerdo con cómo es la madre, entonces lleva a generar sentimientos que han sido reprimidos y por ende este odio que comentan en el ejemplo, que es completamente reprimido, que también es no va acorde con nuestras ideas de madre, ¿no? O de padres, con nuestros arquetipos. Y por eso la ansiedad se genera, porque obviamente no podemos expresar bajo los arquetipos, no podemos expresar ese odio reprimido hacia nuestra figura materna. Y por eso entonces vamos con una conducta opuesta para poder traer tranquilidad a la mente del individuo y por ende generar ese estado de equilibrio. ¿Estamos? Sí, ¿Seguimos? Sí, regresa al anterior para leer bien el ejemplo. No. Pasemos al siguiente. Bueno, entonces, bueno, dice, cuando una madre o un padre guardan resentimientos o sentimientos ocultos, de rechazo por sus hijos, todos los mandatos sociales les aseguran que deben amarlos sin condiciones. Por eso la hostilidad hacia los hijos da lugar a un sentimiento de culpa inconsciente. Y la reacción que esto trae o el comportamiento que esto trae a las personas con este tipo de mecanismo de defensa es, por ejemplo, la sobreprotección. O sea, es como una forma de compensación por el sentimiento que ellos tienen. A ver, dice, ¿de qué los protegen tanto en realidad? Bueno, como les decía, de su propio sentimiento, de la hostilidad, hacia ellos. Y dice, teme que su rechazo les haga daño y sobreprotegerlo es la manera de evitar ese daño o de repararlo. El sentimiento que ellos tienen que lo normal no es, ¿verdad? Que uno como madre o como padre sienta como este tipo de sentimientos, y siento que se da más que todo, por ejemplo, en las madres jóvenes, cuando se es madre adolescente, porque hemos visto varios casos en los que, por ejemplo, las muchachas pues no disfrutan su etapa de adolescencia, adultez, no pueden disfrutar, ¿verdad? Como una persona que no tiene las responsabilidades que un hijo conlleva. Entonces, esto las hace que sentir como que si sus hijos son los culpables de ellos no poder disfrutar.
o no poder hacer varias cosas o cohibirse de muchas cosas que este tipo de responsabilidades trae. Y eso. Yali. Ok, ¿se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Dudas con formación reactiva? Sí, sí, licenciada, para apoyar ahí lo que exponía mi compañera, en otras palabras se puede decir de que este mecanismo de formación reactiva se manifiesta como un comportamiento o un comportamiento, actitud o hábito que va en dirección opuesta a la del deseo reprimido, la acción que el sujeto realiza. Entonces, esta acción surge como una defensa contra la pulsión que tiene reprimida. Es decir, entonces podría decir que el sujeto construye una reacción contra la expresión de su deseo con el objetivo de protegerse de él. Entonces era como lo que decía en el ejemplo. Por ejemplo, mi madre, el ejemplo de la mamá, que no podía odiarla. Entonces, ¿qué es lo que hacía la persona? Formaba el mecanismo de reacción, sí, de formación reactiva para protegerse, y se explica ahí de que se vivía por la madre, la cuidaba. Entonces surge como una protección ante ese pensamiento, que sucede obviamente de forma inconsciente muchas veces. Exactamente. Recuerden, ese es el objetivo del mecanismo de defensa, es que la persona encuentre paz dentro de todo lo malo que puede ocurrirle, dentro del mar de dificultades que puede estar viviendo. Lo que encuentra es un equilibrio. ¿Ok? Exacto. Y gracias al grupo número 8. Y cerramos entonces con el último grupo que tenemos anulación reactiva, Harold y Virginia. Que este creo que sí no lo habían escuchado. No, ni yo tampoco, Lick. Cuénteme cómo le fue. No, mejor no le cuento. No, la verdad, mire, la verdad pues es que como solo somos dos en el grupo, nos habíamos dividido el trastorno y el mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces a mí me tocaba el trastorno. Pero bueno, sí estuvimos estudiando lo que es este mecanismo de defensa, pero sí quisiera empezar primero con un ejemplo para que me vayan captando. Yo por lo menos así más o menos es que le pude entender a este mecanismo de defensa. Entonces, primero que nada, pues mencionarles que esta anulación reactiva se parece bastante al mecanismo de negación. Y ya como bien lo decía el licenciado, la clase anterior, la negación es una de las bases que tienen los mecanismos de defensa para los demás mecanismos, ¿verdad? Es donde se sostienen los demás mecanismos. Entonces, sí tiene bastante similitud con lo que es la negación. Entonces, les voy a dar un ejemplo para que me vayan comprendiendo. Imagínense ustedes una pareja de novios. La relación, llega a su fin, a un cierto punto, y a uno de ellos, al siguiente día que cortan, va a la universidad. Entonces, digamos que es el varón o la mujer, sea como sea. Se reúne con sus compañeros y con sus amigos, los cuales le preguntan sobre el tema, o sea, cómo le ha ido con la novia o con el novio, o tal vez los vieron pelear y les preguntaron qué pasaba, ¿verdad? Entonces, les preguntan sobre el tema a esta persona y él o ella, sonriendo de lo más feliz, les comenta la situación, diciendo que le da igual todo, que le da igual, que todo está bien. Sin embargo, por dentro, pues obviamente no lo está, ¿verdad? Entonces es como aparentar estar bien. Yo ya lo escuchaba con los mecanismos anteriores, aparentar un poco estar bien y dar otra cara, pues, dar una cara que no es. Entonces, la anulación la podemos describir como un mecanismo psicológico
mediante el cual el sujeto se esfuerza por hacer como si los pensamientos, las palabras, los gestos o actos pasados no hubiesen ocurrido o no estuvieran ocurriendo. Para ello, pues se utiliza un pensamiento o un comportamiento dotado de significancia opuesta. En este caso, pues el ejemplo que les decía yo, esta persona había cortado con su pareja, entonces la significación opuesta es que no, que todo está bien y que supuestamente, pues, en sus pensamientos ellos siguen. Se trata de una compulsión de tipo mágico, entre comillas, particularmente de características de la neurosis obsesiva. Más adelante, pues vamos a ver que Sigmund Freud describe un poco este mecanismo dentro de la neurosis obsesiva. Adelante, Lick. Les decía, pues brevemente fue descrita por Freud en el análisis de un caso de neurosis obsesiva, en donde analiza los actos compulsivos en dos tiempos. El primero de los cuales es anulado por el segundo. En este caso, el segundo es la percepción o el pensamiento de que todo está bien, ¿verdad? Su verdadera significación estriba en que representan el conflicto en dos movimientos opuestos y de integridad casi igual, lo cual es siempre la oposición entre el amor y el odio. Este es como un ejemplo, no precisamente se va a determinar este mecanismo de defensa siempre entre el amor y el odio. O sea, pueden haber muchos ejemplos que más adelante, pues uno de ellos se los voy a decir. Adelante, Lick. La anulación retroactiva, es, reactiva. Ahí no. Sí, hubo un errorcito ahí de dedo. Sí, reactiva. Es concebida generalmente como una defensa del yo, sobre todo a partir de la obra de Anna Freud, El yo y los mecanismos de defensa de 1937, que sistematiza esta noción en defensa del yo. En las clases anteriores ya nos decía el licenciado que incluso uno de los compañeros en la exposición dijo que Anna Freud es fue una de las personas que más desarrolló las teorías de los mecanismos de defensa. Si bien nosotros conocemos los mecanismos de defensa en teorías de la personalidad, con algunos teóricos, pues no llegan a profundizar siempre, ¿va? Yo siempre, a medida que fue avanzando la carrera, me imaginé que solo los mecanismos de defensa que salían en el libro, no sé si se acuerdan, era muy llamativo. Me acuerdo que la portada era un ojo, era portada blanca, unos libros y todo eso. Solo los que estaban ahí eran los mecanismos de defensa existentes. Sin embargo, pues no, ¿verdad? Incluso por ejemplo, yo nunca lo había escuchado y pues se fija que es Anna Freud que lo desarrolla. Debe destacarse, sin embargo, que si la defensa protege al yo de las representaciones inaceptables, también permite que el deseo subsista al abrigo de ese mecanismo complejo que ella ejecuta. También, a propósito de la anulación reactiva, Freud destaca la dimensión de magia que caracteriza a la neurosis obsesiva. Se trata de borrar de un soplo no solo las consecuencias de un acontecimiento, sino el acontecimiento mismo. Lo destaca como magia por lo mismo que yo les vengo diciendo. Y sí, por eso quise darles el ejemplo primero para que nos enfoquemos y pónganse a pensar también en lo que yo les decía, o sea, cómo esta magia, entre comillas, hace que esta pareja solucione todo en un día para otro, ¿verdad? En el sentido de que no, todo está bien, que todavía seguimos siendo novios y toda esa cuestión. Entonces, le pone esa palabra mágica a este mecanismo de defensa. Siguen. Y para terminar, pues el ejemplo ya que... les había adelantado el ejemplo. Sí, les adelanté el ejemplo porque era como les decía, a mí me ayudó un poco a comprenderlo, entonces espero que también les haya ayudado a ustedes. El otro ejemplo que les tengo es el también de un caso que produciría cuando un sentimiento de odio se desarrolla en una actitud
siempre atenta. Un progenitor con un resentimiento inconsciente hacia su hijo, lo mima con regalos extraordinarios. Eso quiere decir que, por ejemplo, el padre o la madre de esta persona, pues, tiene algún resentimiento con el hijo tal vez no nacido o ya a punto de nacer, incluso desde pequeño a su corta edad, en meses, se podría decir. Entonces ya a medida va creciendo el padre o la madre, va pensando de mejor manera y pues los regalos extraordinarios siempre van a estar como compensación, se podría decir, para que olvidando lo que fue, ¿verdad? En este caso, obviamente es todo la carga del padre o del progenitor y el hijo pues no se da cuenta de eso. Hasta aquí, licenciado. Perfecto. Este hecho en específico ocurre como ese ejemplo que usted acaba de decir, ocurre muchísimo en el caso de divorcios, cuando los padres tratan de alguna manera de enmascarar no solamente el fracaso como tal de la relación fallida entre los progenitores, sino también las privaciones a las cuales le están haciendo llegar al hijo, ¿no? A las privaciones emocionales. Y también tratan de alguna manera de venir y compensar esta deficiencia. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Por ahí a los que no les escuché tampoco la voz, ahí levantan la mano, ahí había Florencia, había Fanny, había Helen. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Licenciado, Stephanie, Florencia, dígame. ¿me escucha? Sí. De acuerdo al ejemplo que daba el compañero, ¿será que nosotros llegamos a como a desarrollar ese mecanismo de defensa por ser estudiantes de psicología? Porque, no sé, para las familias o amigos quizás creen que porque uno estudia psicología no puede como sentirse mal o no sé. Entonces quería preguntarle. No es una regla, o sea, realmente creo que tanto los psicólogos como cualquier otra persona están expuestos a desarrollarlo. Sin embargo, sí considero que de repente un factor de riesgo como tal puede que no sea el que usted estudie psicología o que usted sea psicólogo. Creo que un factor de riesgo realmente es su ambiente como tal, hacia dónde le orilla y qué tipo de opciones tiene para hacerle frente ante estas situaciones. ¿Estamos? Gracias, Lee. Gracias, Helen. Ok. Lee. A ver, Florencia. Solo es una consulta en sí de la clase. Dígame. Por mientras vayan encendiendo su cámara, porque los quiero ver un ratito por lo menos y saber que existen todavía. Ay, no sé si... A ver. No sé si me puedo ver. Marjorie, Scarlett. Ah, bueno, si le quita fluidez, puede apagarlo un ratito y de ahí la enciende. Claudia, Stephanie, Helen, Ángel. Bien, tengo una consulta. Sobre la guía número 1, no me sale con puntaje, me sale en 0. Y a la mayoría de mis compañeros también es en Fíjese que casualmente ahorita me acaba de caer 2 correos electrónicos de la clase de consejería que no les aparece tampoco puntuado. Entonces, déjenme revisar nuevamente algunas de las notas que ya les he ido colocando. Scarlett. Es que a mí también me aparece como no calificado, pero abajo cuando miro sí me sale como en 0. Entonces no entiendo así como no sé si está calificado o no está calificado, no entendí. Déjenme revisarlo, porque fíjense que casualmente ahorita, y entonces si la tendencia es así, no me va a tardar algún ratito más de medición 3 que me van a escribir link. Fíjense que no me aparece una tarea revisada. Yo voy a revisar en este fin de semana. Stephanie. Igual a mí el mapa del capítulo número 5, mis compañeros lo tienen calificado y yo no. Ok, es que fíjense que empecé a revisar, pero la plataforma también se cayó un rato, entonces, pero
no pierdan la fe ni la esperanza de que si usted lo hizo va a tener su nota. No se vaya a preocupar. Lick, una pregunta. ¿Sí, Alma? Sobre la presentación de esto, de los mecanismos de defensa y lo del trastorno, ¿lo teníamos que subir todos los del grupo o solo una persona? Solo una. Solo una. ¿Estamos? Lick, una Todos en pregunta. frecuencia. Harold. Bueno, sí, una pregunta. Mire, nosotros tuvimos problemas porque acuérdese que nosotros fuimos el último grupo en integrarnos, pa. Incluso estuvimos esperando, no sé si se acuerda, una chava que dijo que iba a perder a Juni. Y al final, pues no, ni señas de ella. Entonces nosotros quedamos esperando y al final nos olvidamos de mandarle el código. Ok. Entonces, Fíjense, no sé. envíenlo ahorita igual. Yo hasta esta semana empiezo a organizarlos y agregarle los códigos. Ah, bueno, perfecto. Gracias, Rick. Envíenlo esta semana. Ok, entonces, bueno, con eso finalizamos por hoy. ¿Qué hace falta por acá? Uno, vamos a colocar, bueno, si ustedes recuerdan en la planificación, tenemos examen este viernes. Recuerden que el día martes y el día jueves vamos a desarrollar la segunda parte de las exposiciones que hace referencia a los trastornos de personalidad. Les voy a subir al campus, me encontré con una joyita por ahí en esos grupos de Facebook que suben PDFs, que se llama el libro como tal, Trastornos de Personalidad y su tratamiento. Entonces, esa es la parte que más me llamó la atención y por eso se lo voy a compartir. Con respecto a algunos de los temas de las calificaciones, yo estoy revisando todo lo relacionado y les quiero comentar algo que me hizo un comentario Daniela, que yo cometí el error que, bueno, en primer lugar hubo un error en la confusión del mapa conceptual del capítulo 5, porque les dije yo mapa conceptual, pero en la planificación decía resumen. Da igual. O sea, mapa conceptual o resumen, igual tuvo que leer. Entonces, da igual. Pero sí estaba notando que cometí el error y repetí 2 veces un capítulo. Entonces, no sé si se fijaron eso, que les puse. Tienen en su hoja, en su planificación, tienen la guía 1, que es la del capítulo 1, que ustedes ya le hicieron. Tenemos el mapa conceptual 1, que es del capítulo 2. Y también les puse mapa conceptual 2, capítulo 2. Entonces, no sé si se habían fijado en eso. Cometí el error y ese se entregaba supuestamente el 1 de marzo, que era este día lunes. Sin embargo, no es el capítulo 2. Si no me equivoco, es el capítulo 6. Pero eso entra para la tercera unidad realmente. Entonces, ahí hubo una confusión. Recuerden que sí, la última tarea que ustedes entregan también es la tarea del resumen del capítulo 8 de Fernández Ballesteros, que se entrega para el 15 de marzo, que es de este lunes al siguiente. Entonces, más o menos por ahí en esas fechas, por ahí del 15 al 20 más o menos, por ahí va a venir la siguiente tarea que hace falta, porque dupliqué y cometí ese error. ¿Ok? Pero con tiempo se lo voy a hacer saber. ¿Ok? Pero más o menos por ahí va a estar la fecha de entrega, que va a ser como entre el 15 y el 20. Y les confirmo en un rato el número del capítulo que vamos a trabajar. ¿Ok? Licenciado. ¿Quién me habla? Claudia. Ah, Claudia. A ver. Yo sí me había fijado en el mapa ese, pero es de un capítulo 2, pero es de otro libro, no es de Ballesteros. Entonces fue que yo les coloqué, es que hay uno de McKinnon y Michels, que es el otro que estamos trabajando. Pero, entonces, nada más es mi copia la que tiene el error. Porque fíjense que en mi copia, o sea, yo la imprimí, no sé si yo la imprimí antes de corregir. En el mío dice mapa conceptual 1, capítulo 2, Fernández Ballesteros, y luego le puse mapa conceptual 2, capítulo 2, Fernández Ballesteros. Pero yo recuerdo que sí estaba ese de McKinnon y Mitchell.
Sí, en el de nosotros está ese. Entonces, déjenme confirmar entonces eso y se los hago llegar por correo electrónico. Y la nueva fecha de entrega. ¿Ok? Está bien, Gracias. gracias. Licenciado. Marieli. Lo que teníamos ahí era creo que era un mapa conceptual, pero para el 23 de febrero y no sé qué pasó. Tengo en la programación yo. Sí, se entregó, igual se entregó, no, se entregaron la guía, ya se entregó, el mapa conceptual del capítulo 2 de Fernández Ballesteros se entregó. Para el 24 de febrero hicimos el resumen del capítulo 5, que ese también se entregó. Y ahí fue donde yo cometí ese error en específico en la planificación. Pero igual vamos a hacer un resumen, si no me equivoco, es de ese capítulo que me comenta Claudia, que es de McKinnon y Mitchell. Y yo le voy a hacer llegar la fecha con tiempo, ¿ok? La nueva fecha de entrega. Esa es la última tarea con la que cerramos. Bueno, y la del 15 de marzo. ¿Estamos? Ángel. Licenciado, una consultita. ¿Usted va a subir las presentaciones al foro para que las descarguemos para el examen? Ya está, la de mecanismos de defensa ya está. No recuerdo si la subí al campus o se la envié al correo. Creo que se las envié al correo, ¿no? Pero eso es todo lo que va a salir, lo que está ahí. Esa es la de mecanismos de defensa. Falta que termine de armar la de trastornos de personalidad. Más la presentación de principios básicos de psicodinamia. Esas tres presentaciones son las que vienen en el examen. Que no viene solo de las presentaciones, ¿verdad? Ya vieron más o menos el estilo de redacción del examen, que por cierto ya está calificado, si no me equivoco. Ya saben el procedimiento, les hice saber, al igual que en todas mis clases, no voy a dedicar un tiempo de 1 a 1, en el sentido de que no puedo que todas las personas estén escuchando su nota, sino que envía un correo electrónico bien detallado, con soporte, no me diga, en el correo electrónico no me diga, Lick, fíjese que tengo un reclamo del examen. Y ya, pues ni le voy a contestar. Entonces, Lick, mire, tengo una duda en la pregunta y no me ponga solo el número. Tengo una duda en la pregunta 1, porque son preguntas al azar. A usted la 1 pudo haber sido la 9, pudo haber sido la 7 para otra persona, pudo haber sido la 15 para otra. En la pregunta tal y tal y tal, yo coloqué esto, esto y esto, y me lo colocó malo, y el documento dice ta, 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 ta. ¿Ok? ¿Ok? ¿Vamos? Entonces, En tarea que había, no hay ninguna tarea para este lunes, entonces, ¿verdad? No. O sea, la que había queda, pero hasta la tercera unidad. Ahorita tenemos el 15 de marzo que se entrega ya el capítulo 8. Ese sí se entrega. Capítulo 8, que ya está para el 15 de marzo. La que está en espera es la del capítulo 2 de McKinnon y Mitchell, que se los quiero confirmar. ¿Ok? Y ¿qué nos queda? ¿Cuál es el siguiente punto que quiero comentarles? La próxima semana quiero que dediquemos un tiempo a poder trabajar en el siguiente punto con respecto a al vaciado de datos que ustedes van a empezar a desarrollar para su informe. Si ustedes recuerdan, el 21, domingo 21, nosotros entregamos ya los anexos. Para eso tenemos realmente 2 semanas todavía y por eso quiero invertir la próxima semana un momento para que ustedes puedan ver cómo se hace el vaciado de las escalas. Si nos ajusta dentro de las 4 horas de clase, o sea, si terminamos el martes rápidamente las presentaciones y el jueves todavía también nos queda tiempo, invertimos el tiempo de clase en eso. Pero si no nos ajusta, vamos a dedicar un día rápidamente. Eso no es tan complicado. Es una media hora más o menos para poder explicar cuál es el siguiente paso. ¿Vamos? Ok. Bueno, jóvenes, pórtense bien y gracias por sacrificarse hoy. Yo también quisiera estar ahorita dormido frente a la tele y solo estar escuchando el ruido, pero a veces toca hacer los sacrificios y vamos a hacerlo la próxima semana. ¿Ok? Nos vemos el martes si así lo permite Dios. Cualquier cosa, ya saben.
Estén bien, feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias, Liz. Pásense bien. Gracias, Liz.